A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido testigo de infinidad de atrocidades cometidas por diversos líderes militares y políticos, que han quedado grabadas en la memoria colectiva y todavía hoy generan gran curiosidad. Algunos de estos personajes históricos, como Vlad el Empalador, son recordados por su crueldad y terror que diseminaron en enemigos. El príncipe de Valaquia, que gobernó en el siglo XV, sirvió de inspiración para crear la novela del Conde Drácula, ya que al igual que este vampiro, bebía la sangre de sus adversarios. En el video de hoy, descubriremos las cosas escalofriantes que Vlad el Empalador hizo a sus enemigos. Te aseguro, estas atrocidades te sorprenderán. Empalamiento. Vlad Tepes, empalador en rumano, se ganó este apodo por usar este escalofriante método de castigo contra sus enemigos. Crónicas de aquella época relatan las atrocidades de los empalamientos realizados por el príncipe de Valaquia. Las víctimas podían ser empaladas de forma transversal o longitudinal, dependiendo de la rapidez con que Vlad quería que sus víctimas murieran. El empalamiento transversal consistía en insertar una estaca de madera, generalmente mientras la víctima estaba aún con vida, desde atrás hasta que atravesaba el pecho, lo que causaba la muerte rápidamente. Mientras que el empalamiento longitudinal era más escalofriante y doloroso. Las víctimas pasaban horas o incluso días sufriendo una terrible agonía. Los verdugos insertaban una estaca con punta cónica en el ano o la vagina de la víctima, que seguidamente se introducía en su cuerpo utilizando un mazo. Luego, la estaca se colocaba verticalmente y el propio peso de la víctima hacía que se insertara profundamente en el cuerpo. Las víctimas sufrían este horror durante varios días hasta que finalmente morían. Vlad III utilizaba el empalamiento no solo como un método de tortura y exterminio de sus enemigos, también lo empleaba como un método de guerra psicológica, ya que los cuerpos de los empalados servían como una escalofriante advertencia de lo que le pasaría a quienes osaran enfrentarlo. Muestra de ello es el bosque de los empalados. Calcondilo, un cronista de la época, relató que Vlad ordenó talar los árboles de un valle cercano a la actual ciudad de Sibiu en Transilvania. Estos árboles fueron utilizados para hacer las estacas, con las que fueron empaladas más de 20.000 víctimas. Un paisaje realmente terrorífico. Se estima que durante sus 7 años de gobierno, Vlad III ordenó ejecutar cerca de 100.000 personas, la mayor parte de ella mediante la técnica de empalamiento. Sin embargo, sus verdugos utilizaron también otros métodos escalofriantes, que veremos a continuación. Hematofagia. Si bien Vlad III sirvió de inspiración para crear el mítico personaje de Drácula, este no era un vampiro, pero sí practicaba la hematofagia. Fuentes históricas lo relatan, como el poema Historia de un loco sanguinario llamado Drácula de Valaquia, escrito en el siglo XV. En él se relata a Vlad III como un hematófago, es decir, un bebedor de sangre humana. Alrededor de su mesa se colocaban los cadáveres de sus enemigos. Antes de cenar, se lavaba las manos con su sangre, las recogía en copas para luego mojar su pan en ellas o beberla. Además, disfrutaba que la familia de las víctimas estuviera presente. Era parte de su macabro método de tortura y muestra de poder. Según relatos, un visitante que participó en una de estas escalofriantes cenas tuvo que taparse la nariz por no soportar el terrible hedor que ocasionaba tanta putrefacción. Vlad se dio cuenta y lo consideró un irrespeto a su persona, por lo que mandó a que fuera empalado vivo y ubicaran la estaca en lo más alto del salón, puesto que allí respiraría mejor. Según diferentes historiadores, Vlad consumía la sangre de sus enemigos, ya que creía que de esta manera obtendría su fuerza y virilidad. Desollamiento.
Este método de tortura es uno de los más escalofriantes. Muchos de sus enemigos fueron desollados como una forma de castigo ejemplarizante para quienes osaban oponerse a sus designios. El proceso de desollamiento era realmente perturbador. La víctima, aún viva, era colocada desnuda en una mesa de tortura, donde permanecía amarrada mientras los verdugos arrancaban tiras de su piel utilizando cuchillos y garfios afilados, lo que le causaba un dolor inimaginable y provocaba terribles gritos de agonía. El desollamiento es una de las cosas escalofriantes que hizo Vlad el Empalador a sus enemigos. Un dantesco espectáculo que podía prolongarse por horas o días y que buscaba no solo infligir castigo, sino sembrar terror entre sus oponentes y entre el propio pueblo de Valaquia, para que nadie se rebelara a su poder absoluto. Canibalismo. Durante su gobierno, Vlad III tuvo que luchar contra los otomanos, así como contra algunos adversarios internos que buscaban derrocarlo. Para lograr la victoria, no dudó en utilizar tácticas terribles y escalofriantes, entre ellas el canibalismo. Algunos relatos de la época describen que luego de una cruenta batalla en la que sus tropas lograron capturar una importante cantidad de prisioneros, Vlad ordenó preparar un banquete realmente macabro con los restos de los enemigos caídos en batalla. El festín fue consumido frente a los prisioneros. Otros relatos aseguran que Vlad ordenó alimentar a los cangrejos de un estanque con los restos de víctimas empaladas. Luego, alimentó al pueblo con dichos cangrejos. También se cuenta que hizo que hirvieran a un gitano, acusado de robar, y posteriormente hizo que su familia se comiera su carne. De esta forma logró erradicar los robos y otros delitos durante su reinado. Quemados vivos. Los actos de castigo y guerras psicológicas utilizados por Vlad el Empalador no tenían límite. Uno de los métodos más macabros era quemar vivo a sus detractores en lugares públicos. Los habitantes debían reunirse para presenciar el suplicio y agonía de las víctimas, mientras el fuego acababa con ellas. Quemar vivos a sus enemigos, freírlos en aceite caliente o hervirlos no solo era un castigo muy cruel, igualmente era ejemplarizante. Servía para mostrar su poder absoluto y hacer ver a todos lo que podría ocurrirles si osaban oponerse a su gobierno. Guerra biológica. En su afán de detener a los invasores otomanos y mantener su trono en Valaquia, Vlad III utilizó diferentes métodos. Tal es el caso de la guerra biológica. Se cuenta que mandó a disfrazar de turcos a cientos de leprosos, tuberculosos y sifilíticos y los envió al campamento del sultán Mehmed II. Su misión era entremezclarse con los soldados otomanos e infectarlos con tan terribles enfermedades. No se sabe si esta táctica empleada por Vlad fue exitosa, pero lo convirtió en uno de los primeros líderes en utilizar tácticas de guerra biológica. Échale un vistazo a estos videos recomendados para conocer más datos curiosos sobre la vida en el pasado. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.